Shalom Israel, bienvenidos al canal de la verdad. Yo soy su servidor Asher Yahu y todas las gracias van al más alto Yahuwah y a su hijo Yahushua. La sección de información de hoy está titulada El bautismo. Hoy vamos a ver que el bautismo, de acuerdo a las escrituras bíblicas, es como el matrimonio, es para siempre. También vamos a ver qué es lo que se requiere de una persona antes de ser bautizada, como también qué es requerido de esa misma persona después de ser bautizada. Vamos a ver cómo se hace el bautismo. También veremos qué es lo que simboliza el bautismo, qué acción simbólicamente se hace durante el bautismo. Y una más importante es, veremos si los niños pueden ser bautizados, bebé o niños de 10 años o juveniles. Vamos a ver eso por medio de las escrituras. Entonces, sin más tardar, agarren su papel, lápiz, Biblia, escriban todos estos preceptos para que nadie los pueda engañar. Y la Biblia vamos a leerla de acuerdo como está escrito en Isaías 28:10, porque reglón tiene que estar tras reglón, reglón tras reglón, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Y vamos a comenzar con 1 Juan 3 y 4. 1 Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, que si hacemos algo de acuerdo a nuestra sabiduría, nuestra propia sabiduría, o porque nuestra familia lo ha hecho toda la vida así, o así nos dijo el cura o el pastor que lo teníamos que hacer, y si ellos los están llevando a ustedes en contra de lo que está escrito, ¿entiendes? Se está pecando. De aquí nos vamos a Romanos 5 y vamos a leer el versículo 12. Romanos 5 y 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando dice hombres, también está diciendo mujeres. O sea que todos pecaron. O sea que con este precepto podemos matar la doctrina de que María nunca pecó. Porque sabemos que uno solo pecó. Perdón, que uno solo no pecó. Y ese fue el Hamashiach, Yahushua, Jesucristo. Y aquí nos vamos a ir a Mateo 3. Vamos a Mateo 3 y vamos a leer el 1, el 2, el 5, el 6 y del 13 al 15. Mateo 3 y 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está uno de esos requisitos. Arrepentirse. Vamos al 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Jordán. 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, ya vamos con el segundo requisito. Confesando sus pecados. Un bebé se puede confesar. Un bebé sabe lo que está haciendo. Un niño sabe lo que está haciendo. Un juvenil, pensándolo seriamente, se puede arrepentir de haber hecho algo. Y después tiene que confesarse. Y para confesarse hay que haber una creencia. Y la confesión es solo a una sola persona. A Yahushua. Hay mucha gente que se va a la iglesia y se le confiesa a un hombre. Eso no está escrito aquí.
Pero vamos a seguir. Vamos hasta el 13. Y entonces Yahushua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. 15. Pero Yahushua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces de aquí nos vamos a ir a Mateo 28. ¿Okay? Vamos hasta Mateo 28 y vamos a leer del 18 al 20. ¿Ok? Y Yahushua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? La mayoría de las religiones cuando bautizan a uno siempre dicen en el nombre del Padre, del Hijo, pero eso no es lo que te está diciendo. Te está diciendo que en el nombre del Padre, o sea que tienes que saber el nombre del Padre, ¿ok? Y del Hijo, ¿ok? Y del Espíritu Santo, ¿ok? Y vamos a ver todas estas tres cosas porque es necesario saber esas tres cosas para hacer legítimamente un bautismo. ¿Ok? Entonces de aquí nos vamos al Viejo Testamento, Proverbios. ¿Ok? Nos vamos a Proverbios 30 y vamos a leer del 2 al 4. Proverbios 30 y 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. 3. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y este verso se lo quiero dar a toda la gente que no quiere creer en Yahushua, especialmente esos que solamente creen en el Viejo Testamento. El versículo 4 termina de esta manera. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Eso es muy importante. Esto nos confirma de lo que leímos en el verso pasado, que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo ahora cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento otra vez y nos vamos a Juan 5. ¿Ok? Nos vamos a San Juan 5 y vamos a leer del 37 al 41, donde Yahushua dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Con eso, con ese verso, podemos matar otra ideología. ¿Ok? Persona, cura, sea quien sea que te he dicho que ha visto a Dios y que ha hablado con Él, es un mentiroso y no tiene luz en Él. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea que gente del Viejo Testamento están jugando con fuego. 39. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? O sea, que para esa gente del Nuevo Testamento que no quieren leer el Viejo y que tampoco a lo mejor hasta leen el Nuevo, porque creen que ir a la iglesia es suficiente, porque así han sido indoctrinados.
indoctrinados, perdonen. Mi primer lenguaje es inglés, el segundo es español, así que van a tener que perdonar mis horrores, no solamente ortográficos, sino también de palabras. O sea, que escudriña las escrituras si creéis que en ellas tenéis la vida eterna. Tienes que leer. Si crees en Yahushua HaMashiach y su padre, el Elohim, Yahuwah, tienes que leer. Porque si no escudriña las escrituras, vas a ser engañado. Y lo único que te va a esperar es el lago de fuego. Y en esos días, esos últimos días, ustedes van a hacer lo que le van a decir a Yahushua como está escrito. Yo siempre te adoré, siempre estuve contigo, siempre recé por ti y te recé a ti en las iglesias, y él te va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Estás viendo ese fuego que está allá? Arráncate. Así que, por favor, lean, estudien, que tu salvación depende de tu creencia y de tus obras. De tu fe y de tus obras. Y si estás haciendo tus obras al contrario de lo que está escrito, tu fe importa nada. Vuelvo a leer el 39. Escudriña las escrituras. Eso es muy importante. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, gente del Viejo Testamento. 41. Gloria de los hombres no recibo. ¿Me entiendes? Porque la verdadera persona que está metida en el Viejo Testamento y en el Nuevo sabe que no hay que darle gloria a Yahushua. Porque esa gloria se le es dada por el Padre. Nosotros solamente tenemos que obedecer. De eso se trata esto, de obedecer. Y aquí nos vamos a Hechos. Hechos 4. Hechos 4 y vamos a leer del 10 al 12. Aquí acaban de curar un hombre en esta historia. No vamos a leer toda esa historia, sino que vamos a saltar de una vez a lo que es necesario. Entonces estamos en Hechos 4 y vamos a leer del 10 al 12. 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yahushua de Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él, este nombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Yahushua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, gente del Viejo Testamento. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces de aquí nos vamos a ir a Juan 14. Nos vamos a Juan 14, vamos a leer el 15, el 16 y el 26. Juan 14, 15, 16 y 26. 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si lo amas, si tienes fe en Él, vas a ser obediente. Y vas a hacer lo que está mandado por Él, o mejor dicho, por el Padre, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y en dónde se consigue esa información? En el Viejo Testamento.
16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que nos va a dar otro consolador. Vamos al 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, aquí no dice el consolador y el Espíritu Santo, no, sino que te está diciendo que el consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, entonces hay que ver dos cosas muy importantes aquí. Okay, primero, que el Consolador es el Espíritu Santo, y segundo, que va a ser enviado, okay, a quien el Padre enviará en mi nombre. Okay, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Eso es muy importante. Okay, y de ahí nos vamos a Apocalipsis 22 y 16. Apocalipsis 22 y 16. Ok, entonces vamos a ver más sobre este consolador que es el Espíritu Santo, que va a ser enviado, ok, en nombre de Él para enseñarnos muchas cosas. Vamos a ver. Apocalipsis 22 y 16. Yo, Yahushua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, que esa cosa que él está enviando es un ángel. Es posible que el ángel sea el consolador. Sigamos, para no meterle información en la cabeza que no está escrita. Vamos al principio, vamos a Éxodos, ok, 23, y vamos a leer el 20 y el 21. Éxodos 23. Ok, Éxodos 23, 20 y 21. Ok. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 21. Guárdate delante de él y oye su voz. Para dar testigo a todas las iglesias. Ok. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Okay? Porque mi nombre está en él. Su nombre está en el Consolador, el Espíritu Santo, el ángel. Ahora ya tenemos confirmación de qué es el Espíritu Santo o qué es el Consolador. ¿No? En los Estados Unidos hay un moreno por ahí que todo el mundo le está diciendo el Consolador, y lo que estaba haciendo era quitándole la plata a medio mundo, a todo el mundo que quería creer que él era el Consolador. Imagínense de eso. Eso le pasa a la gente que no lee. Ok, entonces de aquí nos vamos a ir a Hechos 2. Ok, nos vamos a Hechos 2. Ahí vamos a leer del 36 al 38. Esto es después de la muerte de Yahushua. Ok. Hechos 2. Vamos a leer del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahushua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho el más alto y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos, ahí está otra vez, ok, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O
sea que ya tenemos varias cosas. ¿Ok? Hay que arrepentirse y hay que confesarse, y por medio de eso vamos a recibir perdón de pecado. ¿Ok? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué importante, ¿no? Entonces de aquí vamos a Hechos 22. No, vamos a Hechos 19, para no adelantarme mucho. Hechos 19, del 1 al 5. Hechos 19 y 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahushua el Cristo. O sea que tenemos confirmado por todos lados que se tiene que usar el nombre. ¿Ok? No decir el nombre del Padre y el Hijo, sino que hay que usar el nombre. Ahora el problema está, ¿cuál es el nombre? De aquí vamos a irnos a Hechos 22. ¿Ok? Hechos 22, y vamos a leer del 6 al 9 y del 11 al 16. ¿Ok? Del 6 al 9 y del 11 al 16. Hechos 22 y 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8. Yo entonces respondí: ¿quién eres? Más alto. Y me dijo: yo soy Yahushua de Nazareno, a quien tú persigues. 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron. Pero no entendiendo la voz del que hablaba conmigo, saltemos hasta el 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Según la ley. ¿Cómo ustedes van a decir que la ley está acabada? Estamos en Hechos. Por favor, gente del nuevo. Vuelvo a leer el 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. 13. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14. Y él dijo: el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ok, más confirmación todavía. Ahora nos vamos a Tito. De Hechos 22 nos vamos a Tito rapidito, que es un libro chiquitico. Ok, nos vamos a Tito. Tito está después de 2 Timoteo. Tito 3, y vamos a leer el versículo del 5 al 7.
¿Ok? 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renegación y por la renovación en el Espíritu Santo. 6. Al cual derramó en nosotros abundantemente por Yahushua nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? A la esperanza, porque vivimos en esperanza de tener la vida eterna. No estás salvado todavía. Simplemente creer en Él y llamar su nombre no es suficiente para salvarte. Por eso estás viviendo con la esperanza de ser salvos. Porque si estuvieras salvado ya, mejor mátate de una vez, antes de que peques. Que eso no tiene sentido, porque si hicieras eso, entonces estás cometiendo otro pecado, que es no matar, incluyéndote a ti mismo. Ok. Así que, bueno, de aquí nos vamos a Romanos, ok, 6. Vámonos a Romanos. Romanos 6, vamos a leer del 1 al 6, del 11 al 18 y después el 23. Ok. Vamos a ver el significado del bautismo. Romanos 6 y 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Gente del Nuevo Testamento, esa es la pregunta que ustedes le tienen que hacer. ¿Ok? Pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. 2. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí viene la explicación. 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Yahushua, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ok? ¿Y por qué has sido bautizado en su muerte? Ahí viene el simbolismo de que para ser bautizado tú tienes que ser metido debajo del agua completamente. ¿Ok? Simbólicamente representando la muerte y el entierro de Yahushua. ¿Ok? Seguimos. 4. Porque somos sepultados juntamente con él. ¿Ok? Dándonos confirmación de lo que acaba de decir. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando te bajan y te hunden debajo del agua completamente, se está muriendo esa persona de pecado. Y cuando sales del agua, ahora estás representando, ¿okay?, la resucitación, ¿okay?, de Cristo y la tuya. O sea que no vas a caminar más en el pecado. O sea que haciendo esto, también podemos eliminar de nuevo a bebés, ¿okay?, a niños y a juveniles, que primero que todo no tienen buen conocimiento de las Escrituras. Segundo que todo, no pueden arrepentirse, especialmente los bebés y niños. ¿Ok? Y hay que creer, ¿ok?, para ser bautizado. Hay niños que creen en muchas cosas, ¿ok?, pero falta el conocimiento también. O sea que ya por medio de eso, la última pregunta que hice está siendo contestada por esto. ¿Ok? O sea que no está diciendo edad, pero ya sabemos que estos requisitos no pueden ser hechos por niños
bebés y hasta menos. Y juveniles. Juveniles es la única cosa que tenemos en cuestión hasta ahora. ¿Ok? Entonces acabamos de leer el 4. Vamos al 5. Porque si fuimos plantados justamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Están viendo? 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Entienden eso? Que de aquí nos vamos a tener que ir al 11. Vamos a leer del 11 al 18. Que así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Cristo Yahushua, el más alto nuestro. 12. Pues no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Ok, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gloria. Ok, ese versículo les gusta agarrar a la gente del Nuevo Testamento para decir, ¿estás viendo? ¿Estás viendo? Ok, pero si quieren más confirmación sobre ese versículo, ok, vayan y vean mi video, la doctrina que Pablo enseñó para acabar con este versículo, ok, demostrando en realidad la doctrina que enseñaba Pablo, que es lo mismo que está en el principio desde Génesis. Ok, nada ha cambiado. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? En ninguna manera. Ok. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea que hay que obedecer. Hasta esto mismo se está explicando aquí. ¿Ok? O sea que obedeces para ser justo o sirves al pecado para la muerte. ¿Ok? Lo que te está dando Yahushua es la gracia, que si tú pecas no intencionalmente, puedes recibir esa gracia del perdón. ¿Ok? Pero si las leyes están terminadas, significa que el marido tuyo puede venir a mi casa, acostarse con mi mujer, y yo puedo ir a la casa de tuya y tú estás casada y yo me voy a acostar contigo, porque sabes que a la final la ley está terminada. Y sabemos que eso no es así. Ok, 17. Pero gracias a Elohim, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Están viendo eso? 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Y qué es ser justo? Yo le expliqué en la doctrina de Pablo. Es seguir las leyes, estatutos y mandamientos. Por eso es que es muy fácil doblar las escrituras de Pablo, porque son difíciles de entender y pueden llevar a la gente indocta a su propia perdición, porque no quieren leer, ¿me entienden? En vez siguen la palabra que les da un hombre y ahí quedan.
Yo simplemente estoy leyendo, yo no estoy interpretando. Todo lo que ustedes crean que va a ser interpretación o que suene como interpretación, lo voy a leer después aquí adentro como lo he hecho durante toda esta sección. ¿Ok? Y del 18 nos vamos a ir al 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Cristo Yahushua, el más alto nuestro. Ok, entonces vamos a confirmar lo que acabamos de leer, ok, en Romanos, en el Nuevo Testamento, y vamos a Colosenses, ok, mejor vámonos a Colosenses y después vamos a Colosenses mejor. Vamos a Colosenses 2 y vamos a leer el 12 y el 13. Ok, sepultados con él en el bautismo. Ahí está otra vez. En el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que levantó de los muertos. Que le levantó de los muertos. ¿Ok? Y 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados pasados, ¿ok? Porque cuando tú te arrepientes, ¿ok? Y sabes lo que tienes que hacer para bautizarse y entras en el bautismo, debajo del agua, ¿ok? Y resucitas, esos pecados son los que son perdonados. Ahora que entras en vida nueva, ok, si pecas, es tu sangre la que queda en la mesa. Quiero que entiendan eso, por favor. Que de aquí nos regresamos a Romanos 3. Y vamos a leer del 19 al 21 y del 23 al 25 para confirmar lo que ustedes a lo mejor piensan que yo estaba interpretando. Romanos 3 y vamos a comenzar del 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Eso es muy importante. Ese es otro versículo que también la gente le gusta usar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pero oigan lo que dice después, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, que tienes que seguir las leyes, o si no, estás pecando. Ok, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. ¿Entienden eso? Ok, y del 21 nos vamos al 23. Por cuanto todos pecaron, incluyendo a María, y están destituidos de la gloria de Elohim.
24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Yahushua. 25. A quien Elohim puso como propiación, o sea, sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, confirmando que tú eres perdonado por todos los pecados que has hecho, ok, hasta cuando eres bautizado. Desde ese tiempo en adelante, desde el bautismo en adelante, cuando tú pecas, si lo haces intencionalmente, tus pecados no los van a borrar. Ok, pero si pecas, sin intenciones, no sabiendo que estabas pecando, para eso está la gracia. Ok, para recibir ese perdón. Entiendan eso, por favor. Ok, de aquí nos regresamos a Colosenses. Ok, vamos a Colosenses 3. Y vamos a leer del 1 al 10. Ok, vamos a Colosenses 3. Ups, se me fue. Ya me perdí. Filipenses, Colosenses. Colosenses 3 del 1 al 10. Colosenses 3 y 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Elohim. 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ok, 3. Porque habéis muerto a vuestra vida, está escondida con Cristo en Elohim. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. 7. Y las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. 9. No mientas los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Ok? Después de ustedes ser bautizados. ¿Ok? De aquí nos vamos a 1 Corintios 10 del 1 al 4. Y lo que vamos a buscar por aquí es cuándo comenzó el bautismo. ¿Cuándo comenzó el bautismo? Vamos a ver qué es lo que tiene que decir la Biblia de esto. 1 Corintios 10 del 1 al 4. Okay. 1 Corintios 10 y 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
O sea que el bautismo no comenzó con Juan el Bautista. 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, Yahushua, el Hamashiach. ¿Ok? O sea que el bautismo está desde Moisés. Ok, entonces vamos a Hebreos 7. Vamos a Hebreos 7. Ok. Y vamos a leer del 12 al 14 y del 21 al 25. Ok. Hebreos 7, del 12 al 14. 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Cambio de ley. ¿Y de qué ley está hablando esto? Esto está hablando de la ley del sacrificio, porque antes los sacerdotes, cuando cometías un pecado, tenías que ir a un sacerdote. El sacerdote era el que iba a matar la cabra de un año sin tacha, ¿ok? Iba a hacer expiación por tus pecados, ¿ok? Pero desde que el Hamashiach, Yahushua, o Jesucristo, ¿ok? Desde que él fue matado, ¿ok? O mejor dicho, desde que fue crucificado, ¿ok? Él fue el máximo sacrificio, terminando por sí mismo las leyes del sacrificio. De eso es esto es lo que te está diciendo esto. ¿Ok? Hebreos 7 y 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. O sea, que ya no es más, ¿ok? El sacerdocio levítico. ¿Ok? Porque ellos eran de la tribu de Levi. Ahora el sacerdocio ha pasado a Judá, porque de esa tribu es de la cual es Yahushua, el Hamashiach. ¿Ok? O sea que este versículo debería de acabar con la Iglesia Católica. ¿Ok? Porque ellos todavía dirigen todas sus cosas, ¿ok? Con la orden levítica. Ellos son los que tienes que ir a la iglesia, tienes que pedirle el perdón a ellos es lo que te van a decir qué es lo que tienen que hacer, que es un poco de mentira, para que tus pecados sean perdonados. Ellos no tienen el derecho a eso, nunca lo han tenido. O sea que los están llevando al lago de fuego, es lo único que les puedo decir. Que vuelvo a leer el 13, estamos en Hechos, en Hebreos 7 y 13. Y aquel quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué? Ok, la tribu de Judá no eran los sacerdotes, era la tribu de Levi. Por eso dice eso que de la cual nadie sirvió al altar. 14. Porque manifiesto es que nuestro más alto vino de la tribu de Judá, lo que le está diciendo, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ok, y de aquí nos vamos hasta el 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el más alto y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. 22. Por tanto, Yahushua es hecho fiador de un mejor pacto. 23.
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 24. Mas ¿ok? Ese verso es muy importante. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Ok? 24. ¿Ok? Y para explicar eso, es que hay muchos sacerdotes, porque todos tenían mucho, porque hasta un punto se iban a morir. Es más, se reconoce por medio de la historia que habían hasta sacerdotes que ¿cómo se dice? They poisoned them. Los mataban dándole veneno. ¿Entiendes? Porque hasta cuándo se van a quedar siendo pastores, hasta cuándo. Ok, 24. Más por cuanto permanece para siempre. Ok, para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Ok, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que hay un solo intercesor y su nombre es Yahushua, el Hamashiach, Jesucristo el Mesías. Ok, y de aquí vamos a Hechos 7 y 35. Hechos 7 y 35. Y vamos a leer del 35 al 37. Hechos 7 y 35. A Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del ángel, ahí está otra vez, que se le apareció en la zarza. 36. Los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. 37. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿Okay? O sea que hay que hacerle caso. Hay que obedecer. De eso es lo único que se trata todo esto. Hay que obedecer. Okay, ahora vamos a conectar esto con Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 18. Y vamos a leer del 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahuwah, tu Elohim. A él oiréis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Yahuwah, tu Elohim, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahuwah, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. 17. Y Yahuwah me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto está en Deuteronomio. Esto es para mi gente del Viejo Testamento. ¿Ah? Te van a pedir cuentas.
Ok, eso es conectando lo que acabamos de leer en Hechos 7, de 35 al 37. Ok, ahora regresemos a Hechos 3. Ok, vamos a Hechos 3 y vamos a leer del 13 al 26. Del 13 al 26. Hechos 3 del 13 al 26. Hechos 3 y 13. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Yahushua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 18. Pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del más alto tiempos de refrigerio. 20. Y él envié a Yahushua, que os fue antes anunciado. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 22. Porque Moisés dijo a los padres: el más alto, vuestro Elohim, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu semiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué serán benditas? Porque es el trabajo de nosotros, Israel, llevar esta verdad, la cual les estoy presentando a ustedes, a todas las naciones, a todo el mundo, que a la final todos los que no sigan esta verdad terminarán en el lago de fuego. Y 26. A vosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ok. Entonces ahora vamos a ver esta cosa de la edad. Ok. Porque ya vemos que por los requisitos, ok, un bebé ni un niño, ok, de 10, 11, 12 años, primero que todo, no tiene la sabiduría que se requiere, ¿ok?, para saber en realidad si él ama a Yahushua o no. Es una palabra muy fácil de decir, yo te amo,
Pero cuando tú le dices a Yahushua, el Hamashiach, que lo amas, tienes que saber sus reglas cuando estás dispuesto a seguirlo. Y si no sabes estas reglas y no sabes el pago que te toca si no sigues estas reglas al entregarte a Él, ¿entiendes? Vas a tener un problema. ¿Ok? Ahora lo que nos falta investigar es la edad. ¿Ok? Y los únicos que nos quedan son los juveniles. ¿Ok? Pero por otras escrituras yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar de que una persona, para en realidad ser juzgada, ¿ok?, por el Elohim, Yahuwah, tiene que tener de 20 años para arriba. ¿Ok? Y para eso vamos a números. Vamos a números 14. ¿Ok? Números 14 y vamos a leer del 29 al 31. En este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Ok? Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Ok? O sea, de los de 20 años para arriba, los que han murmurado contra mí, ¿ok?, serán destrozados. Su cuerpo los va a requerir Él en este momento. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Seleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. 31. Pero a vuestros niños, de los cuales le dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Están escuchando eso? Que de aquí nos vamos a números 26. ¿Ok? 26 y 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. O sea que para servir en el ejército en Israel tenías que tener 20 años. Y sabemos que en Números 14, del 29 al 31, de 20 años para arriba eran los que iban a ser destrozados. Y a los niños le iban a dar toda esa riqueza, ¿ok?, y todo ese amor que la gente de 20 años para arriba despreciaron. O sea que ya tenemos dos ejemplos, ¿ok? Uno es el ejército y el otro nos está diciendo claramente. Es más, vamos a regresar a leer eso otra vez. 14, 29, del 29 al 31. 14 del 29 al 31. Ok, se lo vuelvo a leer. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ok, murmurado directamente contra Él. Los que van a pagar de 20 años para arriba. Ok, de aquí nos vamos a Éxodos. Vamos a Éxodos 30. Ok, Éxodos 30, vamos a leer del 11 al 14. Ok. Habló también Yahuwah a Moisés diciendo: cuando toméis el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahuwah el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda
a Yahuwah. 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahuwah. O sea que ni siquiera para dar la ofrenda al más alto, ¿ok? Tenías que tener 20 años o más para poder dar una ofrenda. 2 minutes. Hechos 26. Ok, Hechos 26 del 15 al 18. Ok, Hechos 26 del 15 al 18. Ok, yo entonces dije, ¿quién eres más alto? Y el más alto dijo, pues yo soy Yahushua a quien tú persigues. 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he apreciado a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti. 17. Liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, porque los santificados son Israel. Por eso dice entre los santificados, pero no todo Israel, porque va a haber muchos de Israel que no van a querer seguir estas reglas. Ok, de aquí nos vamos a Romanos 5. Romanos 5 y vamos a leer del 6 al 9. Ok, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Elohim muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y para terminar, nos vamos a Marcos. Marcos 16. Ok, Marcos 16. Y vamos a leer del 14 al 16. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicar, o sea, enseña el evangelio a toda criatura. Aquí no dice bautizar, dice enseña. ¿Ok? 16. El que creyere, ¿ok? Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Pero están viendo el orden aquí. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicar, o sea, enseña el evangelio a toda criatura, y después el que crea, que sea bautizado, para que sea salvo, porque si crees, vas a seguir sus leyes por medio de la creencia y tu fe. Entiendan eso, por favor. O sea, que finalmente ya sabemos y hemos confirmado que para ser bautizado, primero tienes que tener la sabiduría de quién es Yahushua. Después tienes que tener el nombre del Padre, Yahuwah,
y su hijo, Yahushua, ¿ok? Y ser bautizados en ese nombre, ¿ok? Vimos que el bautismo es debajo del agua, simbólicamente haciendo el entierro de Yahushua, y resucitando, saliendo del agua, teniendo nueva vida, ¿ok? Para que no peques más. La gracia la tienes es cuando peques no intencionalmente. Por eso tenemos esa gracia, para pedir perdón por algo que en realidad no quisimos hacer, pero tuvimos que hacerlo. ¿Ok? Pero no porque nos dio la gana. ¿Ok? Y vimos que también las personas son responsables por sus acciones, ¿ok? De 20 años para arriba. Les enseñé 3 ejemplos y sé que hay muchos más, ¿ok? Pero estaba tratando de condensar la lección para no hacerla muy larga. Si a ustedes no les están enseñando esto en sus iglesias, están metidas en unas doctrinas falsas de demonio. Así que por favor, agarren su Biblia, no la dejen ahí que agarren un poco de polvo, empiecen a leer, porque si creéis que en ellas tienes la vida eterna, es mejor que empieces a leer esa Biblia. Tienes que leerla. Y cuando la leas, me imagino que vas a conseguir muchas cosas las cuales no van de acuerdo a lo que están haciendo en sus iglesias. Y espero que les haya ayudado y les haya dado información que los lleve al estudio y por medio de eso los lleve a la verdad y por medio de eso se salgan de esas doctrinas falsas. Y con eso me despido. Shalom.